vamos a continuar entonces con esta linda mañana y ahora ya vamos a la mesa de casos para compartir dos y dejo a cargo de la coordinación a la doctora Silvina Sartori y a la doctora Cecilia Crowe. Muchas gracias y una alegría enorme de tener a Rosalía Angélica Bayona Chambergo con nosotros. Bien, buenos días, muchas ¿Qué gracias. tal? Muy buenos días, Rosalía. Muy buenos días a todos. Soy la doctora Cecilia Crowe, soy dermatóloga pediatra del Hospital Bernardino Rivadavia y del Hospital Universitario Fundación Sanatorio Güemes y docente libre de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Ale, por la invitación a participar en esta mesa de casos en su segundo módulo y ser co-coordinada por la doctora Sartori. La doctora es jefa del sector de dermatología pediátrica del Hospital de Niños de Santa Fe, doctor Orlando Alacia. Estás muteada, Silvia. Sí, ahora sí. Vamos a presentar a las secretarias de esta mesa, Fiorella Rigoni, médica dermatóloga Fellowship de tumores cutáneos en el Hospital de Clínicas, y Diana León, médica dermatóloga clínica y estética, ex residente del Hospital de Clínicas. Ahora sí, la mesa ya está conformada. Perfecto, contamos con 3 disertantes. En primer lugar, tengo el agrado de presentar a la doctora Rosalía Bayona, que es lo máximo. La doctora Bayona es médica, dermatóloga pediatra, jefa del servicio de dermatología del Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, Perú. Adelante, Rosalía, por favor. Bien, buenos días con todos los presentes. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisa si ya está visible? Sí, está visible, perfecto. Ya, bien. Buenos días con todos. Realmente es muy grato estar esta mañana con todos ustedes. Gracias, Graciela Mansur, por la invitación a participar en este gran evento. Nuestro caso es sobre una disqueratosis congénita que la tuvimos hace muchos años y que tenemos la suerte de volverla a encontrar. Suerte, diríamos, para nosotros, obviamente no para el paciente. Se trata en este caso de un niño de 4 meses de edad, es varón, producto de primera gestación, que tuvo un control prenatal adecuado, nace por parto cesárea con un peso adecuado. Desde el nacimiento recibe lactancia materna, lactancia artificial. Las inmunizaciones estaban completas al momento que llega a la consulta. Como antecedente patológico importante, un mes antes había tenido una neumonía bacteriana, hospitalizado, controlado. Los padres son bastante jóvenes y no hay consanguinidad. La historia empieza a la edad de 2 meses de edad del paciente, en la que la madre refiere aparición de manchas blanquecinas que van haciendo cada vez más notorias a nivel de la planta de pies y también de mano. Esto se hace cada vez más acentuado y además hay caída de cabello, motivo por el cual he llevado a nuestra institución. Estando allí, obviamente en la historia clínica también se refieren que hay una hipohidrosis y el cuerpo del niño está hipertérmico. Así es como observamos las lesiones en estos casos. Vemos de que hay un adelgazamiento de la piel está como si fuera un papel transparente y se visualizan, sobre todo a nivel de los talones, lo que la mamá refiere como manchas blanquecinas. Podemos decirle que sí, que son visibles, mas no son palpables. A nivel de pulpejo de los dedos observamos que no hay las huellas, es decir, los dermatoglifos están perdidos. También es un poquito la evolución que van teniendo los pies. A nivel del borde de los pies vemos esta piel oscura, reticulada, quizás llamada también un poquito poiquilodérmico. En las manos se evidencia mucho más claro lo que se refiere como máculas, digamos, blanquecinas, pequeñas, de formas diversas, confluentes. También observamos que no hay los dermatoglifos a nivel de pulpejo de manos. Esta forma de presentación de lesiones también se observa a nivel del dorso de los dedos y además la caída del cabello que es progresiva. También observamos a nivel de cuero cabelludo la misma apariencia de las lesiones papulares que tanto obviamente la mamá refería.
Frente a estos cuadros clínicos, realmente la presunción que tuvimos en el momento era que se tratara de una disqueratosis congénita, dada esta pigmentación reticulada tan especial como un encaje. La otra posibilidad era la dermatopatía reticulada pigmentaria y una variante de la displasia ectodermal denominada de Franceschetti-Jadassohn. Entonces vemos quizás desde el punto de vista clínico algunas características puntuales y en la disqueratosis congénita puede presentarse al nacimiento, como no, los síntomas se pueden ir formando en el tiempo. Está ligada al X, lo más frecuente, pero también hay una triada en la cual se evidencia el adelgazamiento de la piel, sobre todo que la hace muy transparente, alteración a nivel de las uñas y también compromiso a nivel de la mucosa oral, asociado posteriormente a discromías sanguíneas. En la dermatopatía reticular y en esta forma especial de la displasia epidermal, lo que vemos son alteraciones a nivel de la queratina 14. Por lo tanto, la piel, que en algún primer momento puede ser reticulado, no es tan transparente, no es tan delgadita, como más bien tendencia a ser un poquito más gruesa, como lo que vemos en la disqueratosis congénita. Dentro de los exámenes realizados al paciente en un primer momento, pues todo estaba normal, salvo la hemoglobina que tenía 9.7. Se hicieron las interconsultas a diferentes especialidades, sobre todo genética y hematología. Hematología siguió los controles de la hemoglobina, denominándole como una anemia ferropénica. Le hicieron el aspirado de médula ósea a esa edad, a los 4 meses, sin alteraciones. Y en cuanto a genética, realmente se hicieron en 2 oportunidades la toma de muestra para búsqueda de los genes implicados, y en las 2 oportunidades hubo fallas, ¿no? Fallaron, no fueron concluyentes, finalmente eran hechas en el extranjero y bueno, pidieron que en algún momento el paciente fuera llevado para allá. Lo que sí nos ayudó muchísimo fue la dermatoscopía de las manos, en la que se ve esta apariencia moteada como bloquecitos de algodones que están rodeadas por estas líneas marrones que demarcan glóbulos, dando la apariencia de un patrón de una tipo red. Lo que no nos ayudó mucho fue la biopsia, como se le realizó. En realidad, este paciente que lo tenemos desde hace 7 años aproximadamente atrás, y en la cual pues reportan como una epidermis de espesor normal y más bien mencionan hasta como una hiperkeratosis que realmente no es tan visible. Transcribimos tal cual fue el informe de patología. Lo que sí se ve es esta cierta degeneración vacuolar de la capa basal, ¿no? Y el infiltrado linfohistiocytario. Con estos datos de esta piel, sobre todo tan transparente, tan adelgazada, que permitía ver todo lo que había en el interior, y tanto en manos como en pies, con esta dermatoscopía muy sugestiva, ya le digo, solamente en la biopsia nos fue válido la discreta papulización basal, pues sí llegamos al diagnóstico de una disqueratosis congénita. A propósito de esta revisión, tratamos de ubicar a los familiares, lo hemos ubicado hace 2 días, en la cual pues el niño tiene 7 años. En la actualidad la mamá nos ha permitido, mostrarlo con la cara entera, y en la cual ustedes no parece un niño de 7 años, impresiona como un niño de mayor edad. Incluso el cabello es un cabello grueso que está, digamos, cayéndosele a su vez. Tanto la piel del pecho como la del tórax lo tiene completamente moteado, pigmentado, con esta pigmentación clásica. También vemos acá, si vemos esta foto del cuero cabelludo, impresiona a un adulto alopésico, se está con caída del cabello y están teniendo una gran cantidad de cabellos canos. En cuanto a las uñas, también está observándose cierta distrofia, hay lesiones lineales, engrosamiento lineales, y esto se va a ir viendo en el tiempo, que van a ir engrosándose más, destruyéndose la uña y prácticamente quedando uñas rudimentarias. En manos se mantiene esta pigmentación, este color disperso, y hay pérdida también todavía de las líneas de los dermatoglifos. Entonces vemos que la disqueratosis congénita fue descrita desde hace muchos años atrás como atrofia reticular pigmentaria con la distrofia ungueal y con la leucoplasia en la cavidad oral. No tenemos nosotros las fotos del compromiso de la mucosa oral. La mamá refiere que sí hay, y también igual a nivel de la lengua.
Normalmente fue descrita inicialmente ligada al X, aunque sabemos actualmente que está descrito también en mujeres, y el gran problema es la gran cantidad de genes implicados en esta entidad y los grandes patrones de herencia que se van a observar. Observamos de todas las clases, de todas las combinaciones. Lo triste es que esta enfermedad se va completando en el tiempo y los trastornos hematológicos, que son los más severos, se van a empezar recién a reflejar a partir de los 8 o 10 años. Por eso el niño ha mantenido cierta constancia en hematología porque necesitan hacerle nuevas evaluaciones. El problema de la disqueratosis congénita se da porque hay un acortamiento de los telómeros, porque la enzima encargada de mantener a estos telómeros en forma activa, en un tamaño normal, se encuentra defectuosa y hay varios genes que están implicados. Los criterios para hacer el diagnóstico de una disqueratosis congénita están en esta triada mucocutánea en el 80 o el 90%. La pigmentación cutánea reticular, el niño la tiene desde muy precoz. La distrofia ungueal de manos y pies recién se están observando. La leucoplaquia o la leucoplasia oral, ya también la madre lo menciona, que es manifiesta. Falla de médula hasta el momento no ha sido corroborado, pero sí está en seguimiento. Y otros hallazgos, pues lo que sí se observa es que refieren que hay episodios de infecciones a repetición. Esto tiene un comportamiento como una inmunodeficiencia. Ha sido hospitalizado en varias oportunidades por problemas de bronconeumonía, otitis severa e infecciones incluso a nivel mixto respiratorio con, bueno, pronóstico hasta ahora bastante bueno. Este es el telómero. Los telómeros son las estructuras que se encuentran en las partes distales de los cromosomas. Su función es proteger el material genético. Son como tapas donde el material genético va a estar almacenado para luego de ahí irse saliendo y cumpliendo sus funciones. Para que exista esto en forma correcta, pues existe la presencia de una enzima que es la telomerasa. Ella es la encargada de regenerar, de prolongar, de permitir la salida de las porciones de este material genético. Esto es lo que precisamente se encuentra afectado en estos niños. Se encuentran realmente 6 genes que están más implicados, 5 que van a estar a nivel de la telomerasa, de la enzima, y 1 que se encuentra a nivel del material proteico. Como ven, a nivel del telómero, el TIN2 es la proteína afectada, mientras que en la telomerasa encontramos 6 proteínas dispersas en todo lado, y es por eso la dificultad que se tiene, tanto a nivel genético como también a nivel clínico, resulta siendo un desafío por las grandes expresiones clínicas. Una vez que se desencadena el cuadro, como ven, hay factores también que pueden agravar, sobre todo cuando es más grande el paciente, como son la radiación ultravioleta, las infecciones que estamos viendo en nuestros pacientes, que hacen que este acortamiento de los telómeros se haga manifiesto. Y se hace manifiesto porque hay, digamos, estimulación a nivel de las células madre, a nivel de las células hematopoyéticas, para que éstas empiecen a depletarse, empiecen a destruirse, y va a haber falla a nivel de la médula. El trastorno hematológico es el más grave, con pronóstico reservado. También pueden haber otras alteraciones no hematológicas, como son compromisos pulmonares y, como hemos mencionado, las neoplasias también. Entonces, presentamos este caso porque es de una presentación muy precoz, muy raramente ha sido presentado en la edad tan temprana. La clínica la estamos completando con el hallazgo ahora del niño. El compromiso hematológico es progresivo, se va a dar, como se dice, es indolente, y en cuanto a la genética para identificar con nombre propio como disqueratosis congénita, solamente se ha logrado en el 30% de los casos con múltiples pruebas, y el 30% no hay hasta el momento una identificación genética. Entonces, nuestro caso va a volver a ser reestudiado ahora que acabamos de encontrar a nuestro paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rosalía. Muy Bueno, interesante. a continuación, si quieren las preguntas las dejamos para el final. A continuación vamos a presentar a la doctora Katia Maribel Enostroza Inga, dermatóloga pediatra del Hospital Alberto Sabogal de Lima, Perú, quien nos va a compartir un síndrome KID complicado con candidiasis cutánea. Bienvenida, doctora, la escuchamos. Buenos días. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, sí.
Perfecto. Buenos días. Muchas gracias, primero a la doctora Graciela Mansur y a todo el equipo de este prestigioso congreso por la invitación. Vamos a presentar el siguiente caso clínico denominado síndrome KIT complicado con candidiasis cutánea. Entonces, se trata de un paciente recién nacido del sexo masculino de 22 días de vida, procedente del departamento de Ancash, es una región que se encuentra en la Sierra Norte del Perú. Como antecedentes patológicos personales, el paciente es un prematuro de 34 semanas, con padre y hermanos aparentemente sanos, sin antecedentes de consanguinidad. Tiene un tiempo de enfermedad desde nacimiento caracterizado por piel seca, alteraciones en pelos y uñas y dificultad respiratoria, motivo por el cual es referido al Instituto Nacional de Salud del Niño y hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales con los diagnósticos de sepsis severa, insuficiencia respiratoria y deshidratación hipernatrémica. Es así que por el servicio de dermatología es evaluado a través de interconsulta, donde podemos observar en esta vista panorámica a un paciente con descamación generalizada asociado a placas verrucosas en cabeza, miembros superiores e inferiores. Y a mayor aumento vemos estas placas verrucosas que tienen un componente también blanquecino en toda la cabeza, además de ausencia de cejas y pestañas, también de pelos en cuero cabelludo, y la presencia de estas placas que forman unas arrugas periorales, dando un aspecto de rostro envejecido. Además, en miembros inferiores y superiores, estas mismas placas verrucosas, y en palmas y plantas, placas exudativas de muy mal olor, como podemos apreciar también la ausencia y la presencia de distrofia unguial. También en la mucosa oral y la mucosa genital, la presencia de placas blanquecinas. Es por eso que se decide elaborar un plan de trabajo para estudiar al paciente y se realiza primero el estudio histopatológico, donde podemos observar esta leve hiperplasia verruciforme papilomatosa en formas de dientes de sierra en epidermis. A mayor aumento vemos en la capa continua hiperortoparaqueratosis con focos de atenuación y tapones foliculares. Asimismo, esto compatible con un trastorno de la queratiinización tipo ictiosiforme. Asimismo, también en el estrato córneo vemos abundante cantidad de hifas y levaduras con PAS positivo en estrato córneo. También se realiza el estudio genético y donde se obtiene esta variante patogénica del gen GJB2 y como vemos apreciar dentro de la variante patológica la alteración de aminoácidos como la alanina y la valina que nos dan un aspecto, un componente de severidad. Se realizan también estudios de laboratorio y diversas interconsultas, y es así que encontramos leucocitosis, incremento de factores de reactante de fase aguda, hipernatremia, hipercalemia, incremento de la función renal y hepática. Es evaluado por oftalmología, quien encuentra un reflejo corneal disminuido, y aunque otorrinolaringología sugiere realizar potenciales evocados auditivos, estos no se pueden realizar por el estado crítico del paciente. A pesar del manejo, bueno, entonces ante un paciente con placas verrucosas, con alopecia universal y la presencia de estas placas blanquecinas en mucosa oral genital, más una histopatología compatible con un trastorno de la queratinización tipo ictiosiforme asociado a PAS positivo y una variante patogénica del gen GJB2, llegamos al diagnóstico de que nuestro paciente tenía un síndrome de KIT complicado con candidiasis cutánea. A pesar del manejo multidisciplinario, el paciente lamentablemente fallece. Entonces, para hablar un poco del síndrome KIT, este es un trastorno congénito descrito desde 1915 que se caracteriza por la presencia de queratitis vascularizante crónica, eritrodermis ictiosiforme e hipoacusia neurosensorial. Y ya el acrónimo que está descrito desde 1981 da por la K, que viene de queratitis, la I por la ictiosis y la D de sordera en inglés. En cuanto a su prevalencia, es una enfermedad muy rara, se habla de 1 en 100.000 pacientes, se han informado aproximadamente 100 casos en la literatura de este síndrome y la herencia suele ser esporádica, aunque se han notificado formas familiares del tipo autosómico dominante y recesivo. En cuanto a la etiopatogenia, esto es causado por un error de sentido heterocigoto de la línea germinal que afecta al gen GJB2, que codifica estas proteínas de unión denominadas conexinas. ¿Y qué son las conexinas? Pues son proteínas integrales de membrana que van a encargarse del intercambio difuso de iones a través de su componente transmembrana y asimismo participar en la comunicación entre queratinocitos y las células de soporte del oído. De ahí de una de las manifestaciones que son las auditivas. Estas conexinas, sobre todo la conexina 26, que vemos afectación en síndrome KIT, pues está compuesto por 4 unidades transmembrana,
2 dominios extracelulares y un dominio citoplasmático o intracelular, acompañado de un segmento N-terminal y un segmento C-terminal. En caso del síndrome KIT, las mutaciones que se han descrito es en el componente, uno de los componentes extracelulares y otros en la cadena N-terminal, sobre todo, como dijimos, de la conexina 26. En cuanto a los hallazgos cutáneos, pues se encuentra la descamación generalizada, como pudimos ver en nuestro paciente, la eritrokeratodermia extensa, la hiperkeratosis folicular, estas placas psoriasiformes o verrucosas, como lo presentaba nuestro pequeño, la alopecia generalizada, la keratodermia palmoplantar y la onicodistrofia. Pero también se pueden presentar solo cambios ictiosiformes como único trastorno que ha sido reportado aproximadamente en 11% de los casos. Otros hallazgos cutáneos son la presencia de estas arrugas periorales asociadas a quelitis angular, así como anomalías dentales. Todo esto dando una apariencia de rostro envejecido. En cuanto a las manifestaciones oculares, pues estas se van a ir presentando a medida de la que va creciendo el paciente, sobre todo la implicación corneal. La afectación corneal es bastante significativa, desde la presencia de queratitis hasta erosiones asociadas a conjuntivitis e hipotricosis de cejas y pestañas. En cuanto a la histopatología, pues podemos ver esta alteración epidérmica en formas de dientes de sierra, asociado a hiperortoqueratosis de tejidos en sexta y tapones foliculares. En cuanto a las complicaciones, pues las principales van a ser las infecciones cutáneas oportunistas del tipo bacteriana y micótica, y en casos más graves puede llegar a septicemia, pero también se han visto complicaciones malignas del tipo de carcinoma de células escamosas y espinocelular. Es así que tuvimos un paciente con síndrome KIT que no se controló durante el tiempo, no pudo acudir a sus controles, pero llega posteriormente a la edad de 15 años con esta presencia de estas placas verruciformes muy infiltradas, muy gruesas, de coloración amarillo-marrón en cara, en tórax, abdomen y en región genital, además de la afectación en uñas. Se sospechó de un proceso de complicaciones tipo maligno, sin embargo, al realizar los estudios y la biopsia, lo que se encontró fue que lo que tenía nuestro paciente era una candidiasis vegetante que simulaba un carcinoma de células escamosas asociados a su síndrome KIT. En cuanto al tratamiento, pues básicamente sintomático en cuanto a la parte cutánea. En algunos casos se ha usado retinoides, además de los queratolíticos, y en caso de complicaciones infecciosas, pues el uso de antifúngicos y antibióticos. En cuanto al tratamiento ocular, va desde las lágrimas artificiales y en caso de más severidad, pues pueden llegar a usar injertos corneales. En cuanto al aspecto auditivo, pues también la valoración junto con los potenciales evocados auditivos para valorar si el paciente requiere incluso implantes cocleares. Entonces, presentamos esta patología que es poco común, ya que compromete tejidos, como vimos, de origen ectodermal, considerando a este síndrome KIT como un defecto ectodermal congénito más que una verdadera ictiosis. Y como vimos, el manejo es multidisciplinario, no solo por el dermatólogo pediatra, sino también requerimos el apoyo de genética, oftalmología, otorrinolaringología, y por cómo afecta la calidad de vida, también el estudio, la evaluación por psicología y de cabecera la pediatría. Y para nosotros significó un desafío diagnóstico al que no solo nos ayudó la clínica, la patología, sino también el estudio genético fue de gran importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente su caso y gracias por respetar el tiempo. A continuación, presentamos a la doctora Juliana Martínez del CEL, médica dermatóloga del Hospital de Clínicas. Nos va a hablar sobre su caso por queratosis lineal. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir. ¿Ven bien? Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo al caso. Nuestra paciente es una nena de 5 años que vino a la consulta con su mamá y su papá por una dermatosis que comprometía abdomen y espalda. Estaba presente desde los 2 años de vida y era pruriginosa. Lo que vemos es que había comenzado en flanco y había ido adquiriendo una disposición lineal hasta llegar a la espalda, a la zona de la región lumbar. Las lesiones eran pápulas individuales, pero que en el sector del flanco confluían formando una placa, que cuando mirábamos en detenimiento eran pápulas eritematosas hiperqueratósicas, entonces confluentes en sectores. En la placa lo que veíamos era una base de eritema con zonas de hiperqueratosis y un ribete queratósico continuo.
Y cuando mirábamos con más detalle, cada una de las pápulas también eran eritematosas con ribete queratósico continuo. Y este es el ribete de la placa. Cuando hicimos la dermatoscopía, vimos exactamente los mismos hallazgos. Sobre una base de eritema asienta una hiperkeratosis franca y cuando miramos la periferia, el ribete queratósico continuo blanco. Entonces, nuestro diagnóstico presuntivo fue de porokeratosis lineal y como diagnósticos diferenciales planteamos Neville y nevoporoqueratósico. Decidimos realizar 3 tomas biopsias. Una la enviamos para el estudio histopatológico y una de piel afectada junto con una de piel sana, toma de sangre y toma de saliva se enviaron a CEDIGEA para estudio molecular. En la histopatología, lo que veíamos es este acúmulo de células paraqueratósicas que se denomina laminilla cornoide o columnela, que asienta sobre una epidermis donde desaparece la capa granulosa y en la dermis papilar un infiltrado linfocitario perivascular. En esta otra foto vemos por ahí mejor esta laminilla cornoide que alterna con esta hiperkeratosis ortoqueratósica y acá vemos la paraqueratosis, por debajo de ella como se pierde la capa granulosa que acá sí está presente y en la dermis papilar el infiltrado linfocitario perivascular. Entonces, con la clínica, los hallazgos dermatoscópicos y la corroboración histopatológica, nuestro diagnóstico final fue de porokeratosis lineal. ¿Y por qué trajimos este caso? Porque hoy en día la porokeratosis lineal se interpreta como un mosaicismo dado por un segundo golpe, es decir, hay una mutación germinal sobre la que ocurre una mutación somática posigótica en un estadio temprano de los queratinocitos y eso después va a determinar que cuando migren la disposición sea lineal. Por eso es que la porokeratosis lineal se expresa en forma temprana, se distribuye en forma lineal y hay un riesgo de 50% de transmisión del gen afectado a la descendencia. ¿Y cuál es el gen afectado? Son los genes que codifican para las enzimas de la vía del mevalonato, que es una vía que participa en un montón de procesos y que es importante para la proliferación, diferenciación celular, apoptosis de los queratinocitos, mantenimiento de la barrera cutánea, señales intercelulares, o sea que es clave en un montón de procesos. Pero bueno, este trabalengua que acabo de decir, para los que no somos duchos en la materia, se puede entender claramente en este artículo que publicaron en el 2019 un grupo de estudios japonés, que acá muestra esto que les digo de cómo ocurre la porokeratosis. En la primera célula hay una mutación que es una mutación germinal monoalélica congénita. Entonces tenemos un gen mutado y el otro no. A medida que continúa la embriogénesis, en el otro alelo ocurre una mutación somática. Entonces, algunas células van a tener una sola mutación y en este clon de queratinocitos va a estar la doble mutación. A medida que el desarrollo continúa, los queratinocitos mutados migran siguiendo las líneas de Blaschko, entonces van a adquirir una disposición lineal. Cuando el bebé nace, va a tener la gran mayoría de sus células con la mutación germinal que se va a expresar como piel sana, pero los queratinocitos que tienen la doble mutación son los que van a expresar la dermatosis por una deficiencia bialélica, por eso la porokeratosis lineal tiene esta expresión lineal. Y esto es lo que decíamos de que están afectadas las enzimas de la vía del mevalonato. Y son 4 las enzimas que se pueden afectar: la mevalonato-quinasa, la fosfomevalonato-quinasa, la mevalonato decarboxilasa y la farnesil difosfato sintetasa. ¿Qué pasa si se afecta alguna de todas estas enzimas? Por arriba de la vía lo que ocurre es que se empiezan a acumular todos los metabolitos tóxicos que no se pudieron ir degradando. Y por debajo de la vía no se producen los productos terminales, uno de los cuales, y fundamental, es el colesterol. Entonces, acá hay un artículo
que publicado también en el 2019, donde participó la doctora Paller, que ellos estudiaron a 3 personas con porokeratosis lineal y comprobaron todo esto. En las 3 encontraron mutación germinal, en este caso de los pacientes de ellos fue en PMBK y en MBD, y en los 3 encontraron una mutación somática, o sea, en el otro alelo, que puede ser de pérdida de heterocigosidad, cuando la mutación es la misma, entonces quedan los 2 alelos mutados iguales, o no, entonces quedan los 2 mutados pero diferentes. Eso se llama heterocigosidad compuesta. Y esto justifica la presencia de una dermatosis segmentaria, pero que puede ser transmitida a la descendencia. Y lo que ellos vieron es que cuando hay una mutación de la FOFO-MBK o de la MBK, las lesiones son más verrugosas, más gruesas, y cuando son de la MBD son líneas. Y también líneas como más suaves. Y también lo que señalan es que la vía del mevalonato debe ser como el blanco terapéutico, porque es lo que está afectado y lo que da origen a esta dermatosis. Y otra cosa muy importante que encontraron es que en otras formas de porokeratosis, como es la actínica superficial y diseminada, existe la misma mutación germinal. Entonces, estos chicos que de chicos expresan la forma lineal, de adultos pueden tener coexistencia con otra forma como la actínica superficial diseminada. En este otro artículo que publicaron en el 2020 y que participó la doctora Haas, ellos también estudiaron 6 pacientes y encontraron en todos mutaciones germinales más mutaciones somáticas agregadas. En el caso de ellos fue en la enzima PMBK, MBD y MBK. Encontraron lo mismo, que PMBK y MBK tienen un formato como más florido y más verrugoso que MBD. Entonces plantean que podría haber una correlación genotipo-fenotipo. Y ellos encontraron en uno de sus pacientes un carcinoma espinocelular y lo estudiaron también. Y vieron que no tenía las mutaciones clásicas de los espinocelulares ni de las inducidas por la radiación ultravioleta. Entonces concluyen que es muy importante hacer el estudio genético de estos pacientes porque confirma el diagnóstico, porque habla de pronóstico, porque permite diferenciar diferenciarlos de otros diagnósticos diferenciales como son el Neville y el nevoporoqueratóxico, que tienen otras cositas, y bueno, también para plantear esta correlación genotipo-fenotipo. Entonces, hoy el día el tratamiento de la porokeratosis apunta a la vía del mevalonato como blanco terapéutico utilizando una estatina, que puede ser lovastatina o simvastatina, asociada a colesterol en forma de ungüento o en forma de crema 2 veces por día, mínimamente 3 meses. ¿Por qué esta combinación? Porque las estatinas son inhibidores de la HMG-CoA reductasa, o sea, la enzima que va justo por arriba de la primera enzima que podría modificarse. Y esto evitaría que se acumulen todos esos metabolitos tóxicos de la vía. Y por el otro lado se aporta el colesterol, que es uno de los productos terminales que no llega a formarse cuando está alterada la vía. Entonces, ¿qué tenemos que recordar cuando vemos un individuo con porokeratosis lineal? Que hay una mutación germinal y hay una mutación somática. Entonces, esto determina que hay un 50% de riesgo de transmisión a la descendencia. Por Disculpe, eso se doctora, sugiere el tenemos consejo un genético. minutito. Sí, ya terminé, casi. El otro que Gracias. tenemos que acordar es que hay un riesgo de asociación con otras formas de porokeratosis, por eso se impone la fotoprotección desde el inicio. Y lo último que hay que recordar es la posibilidad de malignización hasta en un 20% de los casos, sobre todo a espinocelular, donde las formas lineales, la edad temprana y las lesiones extendidas son los factores de más riesgo. Todos los tenía nuestra paciente, por eso se impone el seguimiento periódico. ¿Qué hicimos con nuestra paciente? Le dimos la lovastatina con el colesterol y a los 3 meses miren cómo cambió, casi no hay queratosis, casi no hay ribete continuo, casi no hay eritema y por sobre todas las cosas desapareció el prurito, mismos hallazgos corroborados en la dermatoscopía. Y en cuanto al estudio molecular, por ahora no hay ninguna mutación en el CAR14 y el resto se encuentra pendiente. Entonces trajimos este caso porque para nosotros es una patología poco frecuente, que pudimos entender la fisiopatogenia como una teoría de segundo golpe con una mutación germinal y
una mutación posigótica somática, la importancia del seguimiento a largo plazo por el riesgo de malignización, la importancia del estudio genético para corroborar bien el diagnóstico, ver cuál es el gen mutado y establecer el consejo genético. Agradecemos a todo Seguigía que nos está ayudando con nuestra paciente, a la mesa por habernos invitado y a todo el público por estar acompañándonos hoy, un sábado a la mañana, lindo de sol, pero acá están firmes. Muchas gracias. Bueno, Muchas a todas gracias. las presentadoras, muchas gracias. Sí, claras, completas las presentaciones, en fin, excelentes. Le doy paso entonces ahora nuevamente a la doctora Rosalía Baliona para hacer los comentarios finales acerca de estas 3 últimas disertaciones. Cuando usted guste, Rosalía. Bien, muchas gracias. Bueno, empezando con el caso nuestro de la disqueratosis congénita, que no son cuadros comunes, realmente creo que dentro de todas las rarezas es bastante raro, pero sobre todo la presentación de tan pequeña edad, ¿no? Tan precoz que ha tenido en este caso el niño. El paciente hemos estado tratando de conseguirlo, bueno, gracias a Dios lo hemos conseguido. Va a entrar nuevamente a estudio, intentamos hacerle nuevamente el estudio genético para corroborarlo ya en forma definitiva. Su pronóstico definitivamente no es nada alentador, no es nada bueno. Él está cursando con muchas infecciones casi mensuales, de tal manera que es importante el diagnóstico de todas formas para poder preparar tanto en el consejo genético como en la calidad de vida que pueda tener este niño. Y en el cuadro, en el síndrome de Kidd que hizo la doctora Katia, pues sí, el Kidd realmente es más o menos visible. Creo que cuando nosotros vimos a estos pacientes y sospechábamos de Kidd, nos parecía realmente que era una bendición desde el punto de vista educativo, académico. Quizás mencionarle que esta forma de presentación con esas variantes a nivel del gen, o sea, con ese tipo de compromiso de esos aminoácidos, la alanina y la valina, siempre son los que marcan el peor pronóstico. Siempre cursan definitivamente con infecciones serias, graves, se complican y el riesgo de muerte, como ocurrió en este niño, es bastante alta. Sin embargo, hay otros, por eso es necesario el estudio genético, porque hay otras variantes, otros compromisos de otro tipo de aminoácido, como la aspargina, cuando se compromete, pues realmente es el kit clásico, ¿no? Es aquel que llega hasta la edad adulta, en la que cual podemos observar no solamente el compromiso cutáneo, sino también el compromiso a nivel ocular y sobre todo la sordera, que va a ser diagnosticada obviamente en el tiempo para poder llegar a tener la certeza que estos niños tienen sordera es con el tiempo. El compromiso ocular, el compromiso de piel es visible desde un primer momento. Y bueno, en el caso de la porokeratosis, creo que realmente el mensaje más importante es que no solamente porque creo que hay momentos en que uno mira y dice, es un ILVE, ¿no? Entonces es un nebus, digamos, lineal inflamatorio y ya no le damos mayor importancia, por llamarlo de alguna manera. Creo que este es un mensaje para todos los que nos están viendo y en la cual pues debemos de entender que toda lesión, aunque nos parezca, digamos, que es común en primera vista, la segunda instancia, el segundo instrumento que tenemos es el dermatoscopio y hacerle la visualización dermatoscópica y vamos a ver las grandes diferencias que podemos encontrar. Y en tercer lugar, pues hacer el estudio histopatológico para luego proceder con los exámenes genéticos y llegar hasta este punto tan importante. ¿Qué tal si podemos decir es un ILVEN simplemente y no hacemos ni siquiera el estudio de biopsia? Seguro que el tratamiento que le tendrían que dar es un tratamiento agresivo, destructor, tratamientos probablemente con láser, con crioterapia, es decir, una agresividad sobre una lesión y sobre un paciente tan pequeño. Sin embargo, al hacer el estudio y completar el estudio, vemos que el tratamiento, si bien es cierto, no es inmediato a la resolución, a largo plazo vamos viendo que está muy bien con una terapia tópica. Por lo tanto, creo que los mensajes están dados no solamente por el hecho de saber exactamente de qué se trata, sino se trata de tener un diagnóstico correcto para hacer un seguimiento correcto y mejorar la calidad de vida de todos los pacientes, ¿no? Perfecto. Excelente. Sí,
Excelente. el resto del panel, porque sabemos que hay algunas preguntas. Si la doctora Mansur me lo permite, quisiera hacer unas consideraciones, unas preguntitas antes de pasar a las preguntas del chat. ¿Puede ser? Dale. Bueno, muchas gracias. Para la doctora Bayona, quizás pienso que tantas infecciones recurrentes en este paciente, a ver si considera lo mismo, podrían deberse a la alteración en la médula ósea, porque muchas veces estos pacientes con disqueratosis congénita cursan con una verdadera pancitopenia. Sí, e incluso hay quienes lo consideran incluso como un cuadro de una inmunodeficiencia, a pesar de que los recuentos en el hemograma son normales. Pero sí, creo que ese es el punto clave, que es el trastorno hematológico, el que a la larga lo mantiene en este estado y a todo el mundo de incertidumbre. Pero sí tiene muchas infecciones que van a ser al final las detonantes, no van a ser al final las que van a romper este círculo y que se exprese todas las alteraciones que el paciente tiene ya programadas, ¿no? O tiene genéticamente programada. Sí, definitivamente creemos que eso es así. Muchas gracias. Y para Muy la bien. doctora de CELS, la lovastatina y el colesterol lo formulan en crema base. Y con esto termino para dar lugar a las preguntas. Nosotros lo mandamos a formular en ungüento porque la nena tenía bastante hiperkeratosis y bastante prurito y nos pareció que por ahí en ungüento iba a funcionar mejor. Si bien la lesión era extendida, era como finita y era fácil de ponerlo igual. Y en la mayoría de los artículos sugieren como un ungüento. Hay algunos que lo usaron en crema también y el artículo refiere que no tuvo tan buena respuesta, aunque no saben si es porque era en crema o porque era en ungüento o porque era la porokeratosis de ese paciente que no respondía. Pero bueno, nosotros decidimos hacerlo en ungüento y con eso va bien. Perfecto, muchísimas Bueno. gracias. Doy lugar. Muchísimas gracias. ¿Podemos pasar a las preguntas? Pregunto a la secretaria si hay alguna en el chat. Hay una pregunta, sí, hay una pregunta para el caso del síndrome de Kitt que indica cómo era la inmunidad del paciente. Bueno, el pacientito, tenía antecedentes de prematuridad y cursaba con mucha deshidratación hipernatrémica que no se pudo resolver a pesar de de las múltiples infusiones endovenosas. Se quiso realizar más estudios de inmunidad, pero a los pocos días el paciente falleció. Lo que se logró hacer fue el estudio histopatológico y el estudio genético, que fueron realizados en los primeros días 2 días de vida, pero lamentablemente el paciente no pasó el 4.º día de vida. Gracias, doctora. Hay otra pregunta, igual de la doctora Ratti. Pregunta si consideraron el fenotipo de los otros genes informados como GUS. Eso es para mí, disculpe, para... Sí, No para síndrome Kidd. especifica, pero sí es para... Ajá. Sí, sí. Sí, bueno, no, cuando tuvimos el resultado el resultado genético, lo tuvimos casi al 2.º mes, entonces ya el paciente había fallecido. Ya habíamos tenido experiencia con esta alteración en el gen JB2, pero sí nos pudo permitir, como dijo la doctora Bayona, ver la variante que había sido la alanina y la valina, que son casos de severidad, ya que el caso anterior que habíamos tenido, que el niño pues presentó un buen pronóstico y estaba controlado, tenía alteraciones en la aspargina y en la aspargina, sobre todo. Entonces, no valoramos el resto porque, bueno, ya el paciente pues había fallecido, los padres no querían mayores estudios. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, excelentes todas, muy agradecida y no sé si Ceci querés decir algunas palabritas finales y damos por completada la mesa. Esperamos un cachito, que mirá que está la Sí. mano levantada de María del Carmen Puente y la mía. Sí, No la vi. sí, están las dos. Está. Hola, ¿cómo les va? No, quería comentar, Sí, María del este Carmen. caso, Rosalía, tenemos un caso en estudio todavía sin resolución de una probable disqueratosis congénita, pero que tiene
un desprendimiento de retina y una ceguera bilateral que no sabemos cómo meterla. Hay otra posibilidad cuando hay alteraciones, digamos, poiquilodérmicas en la piel, y es pensar también en la poiquilodermia de Clericuccio. En la poiquilodermia de Clericuccio tenemos que ver que tiene alteraciones como neutropenia, otra variante que también hay que pensarla. Y con respecto a las porokeratosis, que sí tenemos experiencia porque hemos trabajado en el artículo ese en donde publica Cristina Haas, hemos estado nosotros implicados digamos, en el descubrimiento del gen y en los tratamientos con esta combinación con lovastatina. Algunos pacientes responden, otros pacientes no responden, y con respecto a la genética tenemos que ver que los mosaicismos pueden ser mosaicismos simples, en donde solamente la lesión lineal está implicada y el resto no lo tiene, que la mayoría de los casos de porokeratosis son mosaicismos de superposición, en donde tienen el gen alterado desde el comienzo en una patita del gen, en heterocigosidad, y con pérdida de la heterocigosidad después desarrollan tempranamente estas lesiones lineales, y que son los que tienen mayores riesgos a carcinomas en la vida adulta. Así que excelente la respuesta de ustedes del tratamiento, pero yo pienso que en estos casos también tenemos que ver algún tipo de, fuera de la fotoprotección, de tratamiento sistémico, porque acordémonos que el gen no solamente está alterado en esa parte que ha mutado, ha tenido un segundo hit de Knudson, una segunda mutación, sino que está alterado en todo su cuerpo. Gracias. Muy bien. Bueno, Gracias, doctora Mansur. Lili. Sí, no, yo quería comentar, bueno, obviamente excelente los casos, pero bueno, me tocó vivir el KID así como muy parecido al de Rosalía Bayona. Es más, el paciente estaba en el diagnóstico de eritrodermia ictiosiforme porque estaba todo rojo, obviamente con una candidiasis congénita, pensando que era, y también un compromiso severo de candidiasis con el tiempo, infecciones, sordera a repetición, y bueno, fue un KID de libro y lamentablemente de los más severos. Con respecto a la disqueratosis congénita, tuve dos pacientes que al principio empiezan desde los 2 años con una forma insidiosa. Los tuyos, la parte de la piel estaba espectacular, pero digamos, lo nuestro no tanto, y uno no encuentra las alteraciones a veces de las uñas tan típicas que después lo encuentra hacia la adolescencia. Pero en esta evolución de esa anemia fueron interpretados como anemia ferropénica, síndrome de Plummer-Vinson, porque tenía como disfagia y glositis atrófica pensando que era por la anemia. Entonces pensemos en esa posibilidad. Después se agrega como una especie de fotosensibilidad, ¿no? Con lesiones más marcadas en ese ven escote, y ahí el chico ya es más grande, tiene las alteraciones de la uña, y vino uno con diagnóstico de probable epidermosis apoyar distrófica. Pero yo decía, como tenía las alteraciones de las uñas, yo ya había visto otro y dije, no, esto es una disqueratosis. Pero piensen bien que tenía una piel poiquilodérmica con fragilidad cutánea, con alteraciones distróficas, y se habían ido con esa lengua alterada, esa mucosa alterada, y se habían ido hacia el lado de las epidermosis ampollares, ¿no? Porque a veces uno se va metiendo. Y los dos chicos, lamentablemente, bueno, la única opción por las infecciones a repetición y lo que decía inmunología es el trasplante de médula ósea, ¿no? Es como llegar al trasplante de médula ósea antes de que se muera por las infecciones y por su anemia y plaquetopenia y y leucopenia que hace el paciente. Así, eso a tenerlo en cuenta. Si yo lo pienso, lo sospecho, lo detecto, me tengo que contactar con inmunología y hematología para ver la posibilidad de darle una opción con el trasplante. Y después la otra era paciente mío. Muchas gracias. Yo quería agradecerle a la doctora Boente el comentario, porque a veces cuando uno ve las lesiones lineales tiende a minimizarlas y dice, claro, es un mosaicismo tipo 1, bueno, ya está, qué sé yo, pero en estas cosas, ahora que se entiende bien que es el mosaicismo tipo 2, que hay una mutación germinal, por un lado está el riesgo de transmisión y por el otro lado está el riesgo de asociación con otras cosas. Entonces no son patologías para minimizar, son patologías para estudiar. De hecho, en el Neville, como decía la doctora Rosalía, también se encontró mutación germinal en el CAR14 o en otro gen que ahora se me fue de la cabeza, y son chicos que después desarrollaron psoriasis o alguna otra cosa. Entonces, la enseñanza es que por ahí la patología lineal
no es tan banal como en un momento creíamos y que merece el estudio y merece el seguimiento. Y si se pudiera, gloriosamente, gracias a CDIGEA, hacer el estudio molecular, hay que hacerlo. Sí, tomando muestra de la piel, del tejido, ya no, sí, en esos casos para que nos dé mejor. Nos había quedado que yo quise contestar, perdonen que tomen esta mesa, pero nos había quedado y se me borró una pregunta de las anteriores, de epidermolisis ampollar, cómo manejar a recién nacido, cuando empieza con alguna ampolla. No sé si alguien, si Luz querés contestar, si no, en general, ¿estás por ahí o no? Bueno, no importa entonces. Si no, que se contacte con CDG y le mando toda la listita, pero en principio uno cuando ve un bebé con epidermolisis ampollar hace la higiene con clorhexidina diluida al 12,5 en 100 mililitros para que no sea tóxico para el bebé. Si hay una ampolla la tratamos de drenar y si se puede, en general tratamos de cubrir con apósitos siliconados que permite que a medida el paciente tenga menos dolor, no se infectan las lesiones y cuando yo lo despego a los 4, 5, 7 días, eso queda la piel por debajo. Eso sería la forma adecuada. Si no tengo, bueno, usaré las gasas vaselinadas estériles para cubrir, pero bueno, hay apósitos muy buenos dependiendo del tipo de bebé. Si yo tengo una epidermolisis ampollar simple o de la unión, en general van los apósitos más delgaditos, siliconados, como puede ser el Mepitel, sí, y los apósitos de biometilcelulosa. Esos andan muy bien. Y cuando son más gruesitos, ahí voy por el Mepilex y por el Polymem, que son más acolchonados. Y algunos ponen unos finitos y arriba es el acolchonado. Y siempre proteger todos los sitios de roce. Precisamente a veces con esos apósitos son bárbaros porque uno protege los codos, las rodillas, los sitios de erosión, porque lo ideal es que no se vuelvan a hacer más lesiones, que sabemos que se altera la fragilidad cutánea y se produce la infección. Y después recordar bien siempre las mucosas, que no estén comprometidas, ver las uñas y bueno, esperemos que la evolución que tengan las mejores. Listo.